¿Sabías que uno de los hombres más poderosos de la historia mandó secuestrar al Papa? A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte ya había conquistado gran parte de Europa. Los reyes obedecían sus órdenes, los ejércitos temblaban ante él, y millones creían que Napoleón era prácticamente invencible. Pero existía una autoridad que aún no controlaba por completo: la Iglesia Católica. En aquel entonces, el líder de la Iglesia era el Papa Pío VII, y el conflicto entre ambos comenzó cuando Napoleón intentó aumentar su poder sobre Roma y sobre los territorios controlados por la Iglesia. Pero Pío VII se negó a obedecer, y eso enfureció profundamente a Napoleón. En 1809, las tropas francesas cercaron Roma. En aquella época, el Vaticano aún no contaba con la estructura de seguridad moderna que existe hoy. Actualmente, el Papa es protegido por la famosa Guardia Suiza Pontificia, considerada el ejército más pequeño del mundo. Los soldados visten uniformes históricos coloridos, pero detrás de esa apariencia ceremonial existe un entrenamiento militar real. Ellos juran proteger al Papa incluso con su propia vida. Pero en 1809, nada pudo detener el avance francés. Durante la madrugada, soldados armados invadieron el palacio papal. El objetivo era el propio Papa. Imagina el silencio de aquella noche rompiéndose por los pasos militares atravesando los pasillos del Vaticano, sin un ejército capaz de enfrentar a Napoleón, sin oportunidad de escape, sin tener a dónde correr. Pío VII fue arrestado. Y no fue un arresto simbólico. El Papa fue arrancado de Roma y llevado bajo escolta militar a través de varias ciudades, siempre rodeado por soldados franceses. Durante años vivió prácticamente como un prisionero político. Napoleón creía que, aislando al Papa, lograría doblegar a la Iglesia. El emperador quería demostrar al mundo que hasta el máximo líder del catolicismo estaba por debajo de él, pero sucedió exactamente lo contrario. Incluso estando preso, Pío VII se negó a aceptar varias de las exigencias de Napoleón. Y cuanto más intentaba el emperador controlar a la Iglesia, más resistencia encontraba. La situación comenzó a cambiar cuando Napoleón inició sus derrotas militares. Su enorme imperio empezó a desmoronarse. Las guerras consumían recursos, los enemigos aumentaban, y el hombre que parecía invencible comenzó a perder poder rápidamente. Mientras tanto, la imagen del Papa crecía. Muchos empezaron a ver a Pío VII como un símbolo de resistencia contra un emperador obsesionado con el control absoluto. Entonces llegó la caída de Napoleón. En 1814, después de años como prisionero, Pío VII finalmente regresó a Roma, y el recibimiento fue impresionante. Multitudes celebraron el regreso del Papa como si hubiera sobrevivido a una guerra. Pero lo más sorprendente ocurrió después. En lugar de buscar venganza, Pío VII eligió perdonar a Napoleón. Sí, al hombre que había ordenado su arresto. El hombre que intentó humillar a la Iglesia ante el mundo. El hombre que lo convirtió en prisionero. Fue perdonado por el propio Papa. Y hasta el día de hoy, esta sigue siendo una de las historias más increíbles relacionadas con el Vaticano. Porque durante algunos años, uno de los hombres más poderosos de la tierra realmente creyó que no conseguiría dominar a la Iglesia Católica. Pero al final, el emperador cayó y el Papa regresó aún más fuerte.